Familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo reunidos, todos para hacer la oración, para encontrarnos con el Señor. Bienvenidos a el programa Un Instante con Dios con Hamilton Urruti, en donde estamos en un momento en oración, buscando del Padre Eterno. A Él le damos la gracia, la honra y todo el poder. Cada vez que nos levantamos, que respiramos, es por su gracia. En este tiempo de Semana Santa, vemos el perfecto amor de Cristo Jesús, la entrega de Cristo. Padeció en la cruz el sacrificio por salvar a su pueblo, por salvar a sus hijos. Hoy te pregunto a ti y me pregunto yo, ¿cuál es tu sacrificio? ¿Cuál sería tu sacrificio en este momento ante Dios? ¿Qué le dirías tú? Démosle gracias al Padre Eterno por este momento. Padre, gracias te damos porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Papito Dios, porque no nos dejaste solos. Tu Espíritu Santo nos acompaña permanentemente, nos ilumina, y a Él le pedimos en este momento que nos abra el entendimiento para que esta palabra nos sirva, nos alimente y nos permita mantenernos en esa carrera de la fe. Gracias, papá. Aquí estamos tus hijos, reunidos en oración. Amén. 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 Buenos días a todos. La fe de Rahab, su oportunidad. Ese es el nombre de esta palabra el día de hoy. La fe de Rahab, su oportunidad. Hoy vamos a estudiar en esta serie de las mujeres de fe y esperanza en la Biblia. Vamos a hablar de Rahab. Nos dice el libro de Josué, capítulo 2, versículo del 8 al 14. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la vida de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Esta es la palabra de Dios. Jesús siempre nos enseñó. Esta es la palabra de fe. La historia nos enseña que Rahab, siendo una mujer del pueblo de Jericó, cuando llegaron
los dos espías del pueblo de Israel, enviados por Josué, a analizar lo que había en el pueblo de Jericó, cómo estaba constituido, la estructura del pueblo de Jericó, el pueblo que ellos tenían que combatir para llegar a la tierra prometida. En ese momento, los dos espías llegaron al pueblo y estando en el pueblo de Jericó, el rey de Jericó se dio cuenta de que estos dos espías estaban en el pueblo. Y Rahab, conocida como una ramera, como una prostituta, los abrigó en su casa, los resguardó. Y estando en su casa, los escondió en la parte alta. Llegan entonces el rey con su ejército en búsqueda de estas dos personas para matarlos. Y Rahab los escondió en la parte alta de su casa. Y allí el rey le pregunta a Rahab que si había visto a estos dos hombres. Rahab esconde de la presencia del rey a estos dos hombres del pueblo de Israel y le dice al rey que ellos pasaron por allí y que ya iban de salida. El rey ordena al ejército que se vayan tras ellos. Y cuando anocheció, el pueblo de Jericó cerró sus puertas. Fue allí en donde Rahab habla con ellos y les dice a ellos, después de haberlos negado ante el mismo rey, lo negó ante el rey, que estaban ellos allí. Les hizo prometer, les hizo jurar que ellos no tocarían a ninguno de los de su casa. La Biblia describe cómo una mujer de reputación sucia, porque era una ramera, ante el pueblo de Jericó era conocida como una ramera. Pero ante el pueblo de Dios fue reconocida como una mujer justa, una mujer de fe. Tanto que la Biblia reconoció la importancia de Rahab y escribió de ella en el libro de Josué, en el capítulo 2, escribió la historia de Rahab. Y también lo replicó en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murieron junto con los descendientes, pues había recibido en paz a los espías. También lo dice el libro de Segunda de Corintios, el libro de Santiago, nos dice, en su capítulo 2, versículo 25, nos dice, de la misma manera, no fue declarada justa por sus obras Rahab la prostituta, después de recibir hospitalariamente a los mensajeros y enviarlos por otro camino. Qué importante esa obra, esa hazaña de esta mujer. Pasó de ser una mujer de una dudosa reputación a una mujer ante el pueblo de Dios reconocida como justa. Ella tuvo la virtud, la calidad de producir unos efectos positivos en su vida y en la vida de su familia. Pues antes de seguir fiel al rey de Jericó, le fue fiel a un Dios que no conocía. Le fue fiel a un Dios que es nuestro Dios eterno. Ella no lo conocía. Ella tuvo dos cualidades que reconocieron su grandeza. Primera, ella reconoció al pueblo de Dios
con un poder mayor que el poder que tenía el rey. Ella reconoció el pueblo de Dios con un poder mayor que el que tenía el rey. Y no tuvo miedo, y por ello fue decidida a esconder de su presencia del rey, de la presencia del rey, a los hombres del pueblo de Israel. Y con ello fue decidida a obtener el favor para ella y para su familia. Ella sabía en ese momento que estaba en búsqueda del Dios que había protegido al pueblo de Israel. Por la misericordia de Dios y por sus hazañas, ella fue favorecida. La Biblia, además de este momento de Rahab, nos enseña cómo otras personas, estando en adoración de otros dioses, después de reconocer y de ver las hazañas de Dios, vuelven sus ojos al Dios poderoso. Recordemos que el pueblo de Israel se dejó llevar por la oración de la reina Jezabel y de su esposo, el rey Acab. Adoraban al dios Baal, y los profetas de Baal eran 450. Y en ese momento, cuando el profeta Elías, cumpliendo con el mandato de Dios, hace prender el holocausto de Dios, y el profeta Baal en el holocausto de él no responde, el pueblo volvió en pos de Dios, reconoció el poder de Dios, y fue en ese momento en donde murieron 450 de los profetas de Baal. También nos habla cuando Jonás, huyendo de la presencia de Dios, entra en ese barco, y ante esa tempestad habían muchas personas que adoraban otros dioses. Allí reconocieron que el único Dios que podía liberarlos de ese fracaso era el Dios de Israel, el Dios de Jonás. Ruth, cuando respaldó a su suegra, ella era de otra nación, le dijo a su suegra: no te dejaré, y tu Dios será mi Dios. Esas son hazañas entre muchas que han demostrado cuál grandeza es Dios, cuál grandeza tiene Dios, y los que lo reconocemos seremos favorecidos. Segunda de las cualidades, ella creyó en ese Dios que no conocía. Nunca había visto un milagro, nunca le habían hablado personalmente ningún profeta de ese Dios eterno. Solo tenía conocimientos de ese Dios, como dice la palabra, por las historias. Era un conocimiento de oídas. Esa es la fe la que hace que las personas naturales sean sobrenaturales. Es allí donde los que creen en los milagros, aún sin verlos, reciben la bendición. ¿Cuántos creen en ese Dios que hace milagros? Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos creen en la salvación? Es otra pregunta. Rahab buscó la salvación para ella y para los de su casa, por una promesa que le hicieron los dos hombres que fueron resguardados por ella en su casa. El libro de Segunda de Corintios nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Ella no había visto, mas tuvo fe.
Las mujeres de fe transforman sus días grises en días de bendición. ¿Es esta mujer una prostituta, una ramera? ¿Cómo conocemos nosotros a las prostitutas? Hoy en día les dicen prepago y las tienen por mujeres de baja reputación, mujeres del mundo. Así era reconocida Rahab en el pueblo de Jericó. Y ella, ese momento gris de su vida, lo volvió en bendición para su familia, porque fue reconocida como una mujer de fe, una mujer justa. Ella iba a morir, sin duda, en Jericó como una más olvidada, una prostituta, una ramera. Pero por sus hazañas fue tenida en cuenta en el libro de libros, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. ¿Cuántos reconocen el poder de Dios? Amén. Amén. Ante cualquier adversidad, al reconocer a Dios y buscar su favor, Él permitirá que hayan cambios sobrenaturales en nuestra vida. El rey Nabucodonosor fue altivo, se creía superior, se creía Dios en la tierra y fue enviado a comer con las bestias del campo. De eso nos habla el capítulo 4, versículo 34 del libro de Daniel. Reconoció la grandeza de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, todos sus caminos son justos, y porque puede humillar a los que proceden con soberbia. Amén. Mire lo que dice un rey, el poderoso sobre la tierra, el que tenía el dominio. Dice, el poder de Dios es supremo, soberano. Nadie con la grandeza del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Rahab se comenzó a mover por fe. Repitan conmigo. Rahab se comenzó a mover por fe. Por fe. Hay algo que me llama la atención y lo vemos en el capítulo 2, versículo 17 al 19 del mismo libro de Josué. Algo nos llama la atención. ¿Qué dice la palabra? Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando entremos en esta región no atas a la ventana por la que nos has descolgado esta cinta de color rojo, y no reúnes contigo en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Si alguno sale de tu casa, será responsable de su muerte, y nosotros seremos inocentes. Pero si alguien hace daño a alguno de los que estén contigo en casa, los responsables seremos nosotros. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 2. El misterio de esto. Ella había hecho un bien a los dos espías, pero ellos le hicieron comprometerse. Le dijeron: haremos bien contigo y con los de tu casa, pero hay dos cosas que debes cumplir. Que haya una distinción en tu casa, que tú estás con nosotros. La cinta debe estar colgada. Y segunda distinción, que permanezca tú y tu casa resguardados cuando venga la destrucción al pueblo de Jericó. Dios le dijo al pueblo de Israel: coloquen la marca
de la sangre del Cordero. Cuando venga la muerte, pasará y sus casas no serán tocadas. Así también le dijo en la parábola de las vírgenes: reúnan el aceite, tengan sus lámparas encendidas, para que cuando llegue el esposo, entren a la fiesta. Y las insensatas no hicieron caso, se quedaron por fuera. Los convidados a la cena dijeron: tengo un cultivo que arar, tengo unos ganados que ir a cuidar, tengo otras cosas que hacer. Y no fueron a la cena que les convidó el Señor. Aquí los espías le dicen: si permanece tu familia en tu casa, la destrucción no llegará a tu casa. Y reconoceremos tu casa con el símbolo, la cinta que estará puesta en ella. Esa es la cinta de la salvación. Hoy en día, si actuamos como hombres y como mujeres de fe, como mujer de fe, si creemos que Dios es nuestra salvación y utilizamos la cinta para marcar nuestra casa, utilizamos su palabra y decimos que eres tú, Señor, nuestro Salvador, cambiaremos. Aunque hayan confrontaciones en nuestra vida, habrá paz. Aunque haya destrucción de nuestro matrimonio, habrá restauración. Aunque hayan enfermedades en tu familia, habrá sanidad. Aunque haya escasez económica, habrá abundancia. Aunque hayan pérdidas laborales, habrá oportunidad de empleo. Pero debemos colocar la cinta para que Dios, al pasar, reconozca esa casa en donde se le cree a Él, en donde se le adora. Y les dijo: los que permanezcan dentro de la casa que tiene la cinta serán salvos. Los que estén por fuera asumen las consecuencias. En esa guerra que estás afrontando en tu vida, tendrás la salvación que Dios te promete si confías en Él. Rahab no tuvo a estas personas por charlatanas. ¿Cómo que tengo que dejar la cinta por fuera? Por donde ustedes descolgaron. Pero no es la cinta por la que se descolgó Merlano, no. Es la cinta que habla en donde bajaron los hombres de Dios. Por esa cinta era la señal de que esa casa tenía bendición. Si buscamos a Dios y utilizamos la cinta para marcar nuestra casa, Dios sabe que en esa casa se le adora. Dios sabe que en esa casa se le respeta. Y allí habrá bendición. Y mire lo que pasó. Mire lo que pasó en el capítulo 6, versículo 22. ¿Cómo fue favorecida Rahab por haber cumplido con esa exigencia del pueblo de Dios, de los hombres de Dios, para ser favorecida esa casa? Josué ordenó a los dos que habían explorado el país: entren en la casa de la prostituta y sáquenla con todos los suyos, como se lo juraron. Mire lo que le dice Josué. El que tuvo el bastón después de Moisés, el que continuó dirigiendo al pueblo de Israel, le dijo a los dos espías: vayan a la casa de la prostituta y cumplan como le habían prometido. Lo que le habían prometido a ella para salvación de su casa será cumplido, porque ella fue fiel. Ella lo resguardó. Ella creyó en ese Dios sin conocerlo. Así, hoy,
A ti, mujer de fe, hombre de fe, Dios nos dirá, el reconocimiento de tu confesión que creíste en Jesucristo, serás salva, tú y tu casa. Recordemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Él murió en la cruz por ti y por mí. Estamos en Semana Santa conmemorando la muerte de Jesucristo. Y Él murió por un pueblo pecador. Aún estando en la cruz, ante los dos ladrones, el uno vociferaba, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro, sabiendo que tenía el pago por su pecado, le dijo, no lo atormentes, nosotros merecemos esto, pero él no ha hecho nada malo. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y en ese momento, reconociendo a Jesús como Salvador, como el Rey, le dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa y el pago por reconocer a Dios como tu Salvador y mi Salvador. Jesús nos dice en el libro de Mateo, capítulo 25, 34. Entonces el Rey dirá a los de la derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. También nos dice en Lucas 19, versículos 9 y 10. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 nos dice, en ningún otro hay salvación. Oiga bien, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre en que podemos ser salvos es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si nosotros, hermanos, hermanas, en el pasado nos hemos caído, no nos quedemos en el pasado. Yo me he caído muchas veces en el pasado. En algún momento del estudio de nuestro programa les contaré un testimonio. Y a veces nos señalan por nuestros errores, queriendo decir, mira este pecador, ahora dice hablando de la palabra. Nos señalan, pero Dios no te señala. Dios te quiere recibir si tú tienes fe en que Él te puede salvar. Si nosotros creemos en el Señor, hacemos que muera el viejo hombre y nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo en el Espíritu Santo, en fe y en verdad, creyendo en Cristo Jesús. No tengas miedo ni temor por tu pasado. Repito, no tengas miedo ni temor por tu pasado. Te debe interesar para dónde vamos. Salmo 113, versículos 7 y 8 nos dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. La mujer ramera, recordemos que ante los pies de Cristo
Con sus lágrimas lavó sus pies y con sus cabellos los secó, estando en la casa de Simón el leproso. Y allí le replicaron al Señor. Y él les dijo: ninguno ha hecho lo que esta mujer hizo. Con sus lágrimas lavó mis pies y con sus cabellos los secó. Tus pecados te son perdonados. Levántate y no peques más. Levántate hoy, mujer. Levántate hoy, hombre de Dios. No mires tu pasado. Mira tu presente y tu futuro en la presencia de Dios. En esta Semana Santa, busquemos de corazón al Señor. Estemos dispuestos a dejar atrás el viejo hombre. Seamos odres nuevos para recibir el vino nuevo, que es el Espíritu Santo de Dios. Recibir su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, hoy declaramos ante ti, Señor, que te recibimos como Salvador y que creemos en ti, Señor, que tú eres nuestro único refugio, Señor. En estos momentos de crisis mundial, Señor, por esta pandemia que nos agobia, nos vemos desesperados, atribulados, Señor. Pero si estamos confiados en ti, Señor, sabemos que tú serás nuestra salvación. Padre eterno, míranos con ojos de piedad. Voltea tu rostro a nuestras faltas. Lávanos de nuestra culpa, amado Cristo. Permítenos, Señor, llenarnos de ti, creer en ti, ser más insistentes, Señor, en que en ti tendremos salvación. Estar a tus pies, a los pies de Cristo. Buscarte insistentemente. Es nuestro deseo, Señor. Recíbenos, Señor, como hijos pródigos. Cuando volvemos en sí y vamos a casa de nuevo y sabemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Heme aquí, Señor. Borra mis culpas. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Confiamos en ti, Jesucristo. Jesucristo como nuestro único Salvador. A ti la honra, la gloria y todo el poder. Amén. Amén. Hermanos, todos los días estamos llevando una palabra de esperanza. Estamos en el canal de YouTube, en donde los invitamos para que se suscriban, para que le den like. Todos los días hay una palabra refrescante. Y esta palabra es para ti. Dios les bendiga.